Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: «Ten misericordia de nosotros, Hijo de David». Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús le dijo: «¿Creéis que puedo hacer esto?». Ellos dijeron: «Sí, Señor». Entonces le tocó los ojos, diciendo: «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús le encargó rigurosamente, diciendo: «Mirad, que nadie lo sepa». Pero, salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Conforme vuestra fe os sea hecho. Evangelio del Señor Jesucristo según Mateo capítulo 9, versículo 29. Conforme a vuestra fe. ¿Qué significa eso? Tener fe en Jesucristo. ¿Qué es eso? La fe. Hoy, junto con vosotros en este estudio bíblico, quiero compartir y aprender juntamente con vosotros el poder inmenso que tiene la fe, la verdadera fe de Jesucristo. Porque una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. ¿Qué significa tener fe? ¿De dónde viene la fe? ¿Cuál es la fuente de la fe? ¿Cuál es el propósito de la fe? ¿Cuál es la bendición de la fe? Hebreos 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esa palabra fe, pistis en griego, y luego en su raíz en hebreo, amuná, de ahí también viene la palabra fidelidad y verdad. La palabra hebreo, en hebreo, para fe, proviene de una raíz de la cual también viene la palabra la verdad y la fidelidad. Significa que si no vives en la verdad, no puedes tener fe. Y si no eres fiel, entonces tampoco puedes tener fe. Es interesante, el otro día estudiando el vocabulario en hebreo, me di cuenta, porque de vez en cuando me tengo que tomar el tiempo para refrescar el texto en hebreo, en griego, en arameo, algo que hago en mi tiempo libre que me encanta. Y repasando los estudios, el vocabulario en hebreo, me di cuenta que la palabra para fe, solo añadiendo una palabra, esa palabra M en español, amuná, añadiendo esa palabra, pronunciándola 2 veces, sale la palabra como trabajador. La palabra trabajador, obrero, mejor dicho, en hebreo, proviene de la misma palabra que la palabra fe. Ahora se comprende cuando el templo se estaba renovando. Dice la Biblia que a los obreros se les dio las ofrendas para renovar el templo, pero que no había ninguna necesidad que ellos rindieran cuentas. Entonces dice el versículo, porque son gente de fidelidad y de fe. Obreros que saben hacer bien su trabajo son personas de fe. ¿Qué significa la fe en Jesucristo? ¿Qué significa tener fe? Hoy en día, cuando tú hablas con una persona, te habla de la fe musulmana, la fe budista,
hinduista, incluso entre los cristianos. El uno te dice que tiene la fe católica, el otro evangélica, el otro te dice que tiene la fe pentecostal, adventista o ortodoxa. Pero ¿sabes una cosa? Todo eso en verdad no existe. Solo existe la fe en Jesucristo. La fe, la Biblia, no conoce la fe evangélica, católica. No conoce la fe adventista. La única fe que tiene poder para salvar es la fe en Jesucristo. Nosotros, cristianos, seas católico, evangélico, presbiteriano, ortodoxo, adventista, bautista, pentecostal, no importa. Nosotros no tenemos la fe de una denominación. Nuestra fe es la fe en la persona de Jesucristo. Es la fe en Jesucristo. La fe es tan importante que Satanás se vio obligado a atacar la fe de Pedro. Cuando dice en Lucas capítulo 22, Jesucristo le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido desarrandearos como trigo. Pero oye lo que dice Jesucristo: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Es interesante que el enemigo, lo que atacó en la vida de Pedro, no fueron sus dones, sino su fe. Esa palabra, que tu fe no falte, la palabra faltar en griego, se llama eklaifo, y es la palabra que se expresaba cuando una vela se apagaba, cuando una llama le quitaban el oxígeno, cuando algo se borraba, le llamaban eklaifo. También es usada en el lenguaje griego como perder el color. Jesucristo, interesante, que oró por la fe de Pedro. Jesucristo le dio la fe como un regalo, como podemos leer en Mateo capítulo 16. ¿Qué significa eso, tener fe? Primero, querido oyente, también es muy importante dar énfasis que la fe no es una cultura. La fe es el testimonio de tu relación con Jesucristo, con el Espíritu Santo y con la palabra. Porque, según Romanos capítulo 10, dice 17, dice que la fe viene por el oír, no por el leer. La fe no viene cuando lees la Biblia, la fe viene cuando oyes la Biblia. Me explico. Tú puedes leer la Biblia con los ojos sin pronunciar la palabra en voz alta y no te trae casi ningún provecho, porque la fe no viene por el leer, sino viene por el oír de lo que lees. Significa que tú mismo te tienes que leer la Biblia en voz alta. Tú mismo tienes que leer la Biblia, que tu espíritu oiga la palabra. Me explico. La palabra de Dios, la Biblia, tiene un poder impresionante. La Biblia es pura energía, high energy. Es pura energía. La palabra tiene poder. La palabra de Dios es viva, es poderosa. La palabra de Dios es impresionante. Pero el poder de la palabra no viene por la letra, sino por el sonido. Me explico. Cuando tú y yo leemos la Biblia,
Podemos leer la Biblia con los ojos. Pero si quieres tener fe, tu espíritu, tu corazón, tus oídos tienen que oír el sonido de la palabra, porque la fe viene por el oír. Cuando uno oye, su espíritu oye, su alma oye, tu corazón se llena. La palabra de Dios tiene que ser leída por nuestros ojos, tiene que ser pronunciada por nuestra boca, tiene que ser oída por nuestros oídos, y entonces entra en nuestro corazón y trae fruto. La fe no es una cultura. La fe no es una denominación. La fe es algo muy, muy, muy fácil. La fe es la confianza en la persona de Jesucristo. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, uno aprende, cuando uno tiene la posibilidad de mirar los términos, el lenguaje, la gramática en griego, cuando habla la Biblia muchas veces de la fe en Jesucristo, en verdad la Biblia habla de la fe de Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando vino a la tierra, Él se hizo absolutamente dependiente del Padre, y Jesucristo fue el verdadero primero que vivía por fe. Él fue el autor, como dice Hebreos 12. Jesucristo es el autor de la fe. La fe en Jesucristo es a donde llega la fe de Abraham. En un momento, Jesucristo dijo, Abraham vio mis días. Y le dijeron, no tienes 50 años y tú has visto a Abraham. Y Jesucristo le dijo, antes que fuese Abraham, yo soy. Creer en Dios es una cosa. Creerle a Dios es otra. ¿Qué es la fe? La fe es un regalo de Dios. Lo vamos a ver ahora después, los versículos que nos dicen que la fe es un regalo. La fe, me dijo una vez me dijo, la fe es una decisión. Bueno, ¿la fe te lleva a hacer decisiones? Sí, pero la fe no es una decisión. La fe es cuando Dios te da la fe, porque Él es el Dios de la fe. La fe tiene una fuente, que es el Padre, pero fluye a nosotros por la palabra, que es Jesucristo, por el Espíritu Santo, por la Biblia, por su presencia. En Hebreos capítulo 11, este capítulo tan grande sobre la fe, donde la fe aparece 31 veces. Esa palabra fe, pistis en griego, confianza, fidelidad, continuidad, porque la palabra fe en griego también significa continuidad, perseverancia en muchos sitios. Dice Hebreos 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa palabra, la fe es la certeza. La fe es la certeza. La fe es la certeza, o como dice en griego, la hipostasis. Es el documento de propiedad. Tú de verdad tienes fe cuando en la oración llegas a un punto de estar convencido que lo que has pedido lo recibes. Verdadera fe no vive de la lástima. La fe en Jesucristo es creerle a Dios
por cambios, por sanidad, por restauración. Uno tiene verdaderamente fe cuando lo que le ha pedido a Dios lo recibe primero en su corazón y luego os vendrá, como dice la Biblia. En Marcos 11, versículo 24, os vendrá. En otro lugar dice, os será hecho. ¿Cuánto tiempo tienes que orar? Si tú oras por una cosa, no dejes de orar hasta que estés convencido en lo profundo de tu corazón que lo que has pedido lo has recibido ya. Primero se recibe en el corazón y luego se ve con los ojos. En el momento que recibes lo que tú le confiabas a Dios, la fe deja de existir. Porque la fe solo es fe cuando tiene confianza en todavía lo que no ha visto. La fe tiene el documento de propiedad. ¿Lo ha visto? No, todavía no. Pero ya es suyo. En Hebreos 11, versículo 1 dice, la fe es el documento de propiedad. El estar convencido de lo que no se ve. La fe ve lo que otros no pueden ver. La fe en Jesucristo sabe esperar porque sabe confiar. Y uno se percibe cuando uno tiene fe. En la carta de los Hechos había un hombre joven, enfermo. Y la Biblia dice que el apóstol Pablo le miró y vio que tenía fe. Gente con fe tiene un brillo en sus ojos. La fe muchas veces se ve en los ojos. La fe tiene un poder tremendo. La fe tiene tanta fuerza que Satanás y sus demonios tiemblan delante de una persona de fe. Porque una persona de fe puede mover los montes, desarraigar árboles espirituales. Querido oyente, si usted cree que la fe cristiana es semejante a la fe musulmana, a la fe del hinduismo, está muy equivocado. La fe en Jesucristo tiene un poder que sana. La fe en Jesucristo, en su nombre, la fe se tiene que expresar en el nombre de Jesús. La fe siempre glorifica a Dios. La fe es impresionante el poder que tiene. Al que cree, nada le es imposible. La fe tiene una energía, un poder, es impresionante. Los demonios temen delante de la fe en Jesucristo. La fe, una persona que le cree a Dios, tiene un poder que no os podéis imaginar. No un poder para manipular, no. La fe te permite andar sobre las aguas. La fe te permite mover montes, desarraigar árboles, atar al hombre fuerte. La fe es la confianza en la persona de Jesucristo. Verdadera fe tiene poder y certeza de lo que has pedido que Dios te lo va a dar. La fe es un regalo. ¿Dónde podemos encontrar eso? Mateo 16, 17. Jesucristo le revela al apóstol Pedro que no fue carne ni sangre que se lo transmitió, sino fue Dios el Padre. El que verdaderamente tiene fe en Jesucristo es porque tuvo un toque de Dios.
La fe tiene poder. La fe es impresionante, el poder de la fe. Un día, Jesucristo, Él, dice la Biblia en Marcos 11, de lejos vio una higuera. Se acercó a ver si había fruto, pero la higuera no le quiso dar fruto. Imagínate, al Creador. Jesucristo no era cualquiera, era el Creador. Y dice literalmente en griego, cuando dice Marcos 11, versículo 14, Jesucristo dijo a la higuera, dice en griego, Jesucristo contestó a la higuera. Pero un momento, si la higuera no dijo nada, sí, la higuera habló con el lenguaje no verbal que todos tenemos. Y dijo, no, tú no traes fruto para mí. Tranquilo. Jamás nadie comerá fruto de ti. Si yo no como fruto de ti, nadie va a comer fruto de ti. Y la Biblia dice que al próximo día, Marcos 11, versículo 20, se dieron cuenta que la higuera se había secado desde las raíces. Y Pedro, acordándose, dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste. Momento, Jesucristo en ningún momento dijo una maldición. Me voy a explicar, atención. Jesucristo en ningún momento dijo, te maldigo. ¿Sabes que el poder de maldecir, o para maldecir, tú no tienes que decir, yo te maldigo? Simplemente cuando una mamá le dice a su hija, tú nunca te casarás, es una maldición. Tú nunca te sanarás, nunca te va a ir bien, eso ya es una maldición. Para maldecir, no tienes que decir, yo te maldigo. Simplemente el maldecir, esa palabra maldecir, hablar mal, ya es una maldición. Y Jesucristo le dijo, nunca nadie comerá fruto de ti. Y el árbol se secó. Pedro se acordó. Y el próximo día se lo recordó a Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, oíd las palabras que dice en Marcos 11, versículo 22. En español dice, tened fe en Dios. Pero en griego dice, egete pistin theos, que significa recibe o ten la fe de Dios. Es Dios el Padre el que te transmite la fe. Esa fe es un regalo, lo dice en Romanos 12, versículo 3. Es la medida de la fe. Todos empezamos con la misma medida, pero no todos terminamos con la misma medida. Y sabes, querido oyente, mire, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Honestos. Todos nosotros tenemos en este momento solo una o dos cosas que queremos que se solucionen. Cuando me llaman o me preguntan, pastor, tengo 3, tengo 4, tengo 5 peticiones, ya sé que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no me hablan de corazón. Todos nosotros tenemos una petición. Hay un aguijón. Hay un problema. ¿En este momento hay algo que te ahoga? ¿Algo que se te ha puesto en contra? ¿Algo que te persigue? ¿Algo que te quita la fe? Y justo ese algo es lo que el Señor quiere solucionar.
Concentra tu fe a ese problema. Tranquilo, cuando ese problema se solucione, ya vendrá el próximo. Y ora, pídele al Señor hasta que recibas en tu corazón Tú tienes que ser convencido, o déjame explicarlo de otra forma. Cuando personas preguntan, pastor, ¿puedo orar por mi hija? ¿Sabe de lo que me he dado cuenta de experiencia? Te lo digo porque lo dice Lucas 9, Marcos 9. Había un hombre que vino a Jesucristo. Y dice la Biblia que su hijo estaba endemoniado. Y dice la Biblia que este hombre dijo, traje a ti mi hijo. Y dice, ayúdanos. Ayúdale, primero a mi hijo. Luego dice, ayúdame. ¿Y sabes cómo termina este versículo? Ayúdame a mí. ¿Sabes dónde estaba la solución para que el hijo sea libre? Estaba en el padre. Y a todo papá, a toda mamá que ore por sus hijos o matrimonios, quiero deciros de todo corazón una cosa. Mirad, queridos, cuando tú oras por tu hijo o por otra persona, el problema no está en la otra persona. ¿Por qué? Porque te prometo que si tú estás convencido que el Señor va a cambiar esta situación, tu hijo va a cambiar. Por eso, la primera persona que por fe tiene que ser convencida eres tú y yo. Me explico, atención. No hay nada mejor que la propia vida para explicarlo. En un momento, yo tuve que orar por una cosa. Y estaba orando por otra persona. Pero de repente el Señor tocó mi corazón y me reveló esto. Que el problema en todo esto no estaba en la otra persona, sino en mí. Y que yo no había llegado hasta el punto de la fe. Y eso me dijo, mira, para que el problema del otro sea solucionado, tú que has venido a mí, tú tienes que ganar la batalla de la fe en tu vida. Ahí comprendí una cosa, que yo le puedo pedir a Dios las cosas, pero si no me voy de su presencia con la convicción, con la fe, que las cosas van a cambiar, las cosas no cambian. Muchos de nosotros creen que solo por orar las cosas van a cambiar solo. Bueno, es bueno orar, por supuesto, pero no te vayas de la oración hasta que no estés convencido que las cosas van a suceder. Porque la fe percibe las cosas primero en el corazón y luego se ven. La fe es un regalo. Mateo 16, 17, Marcos 11, versículo 22, Romanos 12, versículo 3, Efesios 2, versículo 8 lo dice. ¿Dónde está la fe? Según 1 de Timoteo capítulo 1, 14, la fe viene juntamente con la gracia y el amor de Dios a nuestra vida. ¿Quién inició la fe? Según Hebreos 12, versículo 2, Jesucristo inició la fe. Segunda de Pedro 1:1, la fe se recibe como regalo valioso. Santiago 2:1 dice, tened la fe de Jesucristo. Y primera de Juan capítulo 5, 4, 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe tiene que nacer en ti, por su presencia y por su palabra. La fe, como dice
la carta de Judas, capítulo 1, versículo 3. No es el Judas que entregó al Señor. Y déjame deciros una cosa, queridos. La palabra Judas o Judá no es un nombre malo. No. Fue un pájaro que entregó al Señor, pero Jesucristo viene de la tribu de Judá. Y cuando se va a la guerra, Dios dice siempre Judá primero. Y Judas, esa palabra, ese nombre, interesante que nadie le llama a su hijo Judas. Pero sabiendo el trasfondo de ese nombre, que significa alabanza a Dios. Judas significa alabar a Dios. Y en la carta de Judas, que era medio hermano de Jesucristo, dice que la fe fue entregada una vez para siempre a los santos. Carta de Judas 1, versículo 3. La fe que Dios te transmite es cuando Dios quiere cambiar algo, Él te da la fe. Dios el Padre te da la fe, el poder, la esperanza, la convicción. Y la fe tiene un poder impresionante, querido oyente. Marcos 9, versículo 29, hemos leído como Jesucristo en Mateo 9, 29, dijo, conforme a vuestra fe. Interesante. Y un centurión, podemos leer en Mateo capítulo 8, cuyo siervo estaba enfermo, su criado. Vino a Jesucristo, dijo, Señor, sánale. Y dice la Biblia que entonces Jesucristo le dijo al centurión, en Mateo capítulo 8, 13, ve y como creíste te sea hecho. Así como tú crees, pregunta, querido oyente, ¿tú crees que el Señor te puede bendecir? Entonces serás bendecido. ¿Tú crees que tu matrimonio puede ser restaurado? Entonces así será. ¿Tú crees que para el Señor es posible darte el trabajo que anhelas? Conforme tu fe. En Isaías 54, versículo 1 al 4, ahí dice el Señor, ensancha el sitio de tu tienda. Y las cortinas de tu habitación sean extendidas, no seas escasa, alargas tus cuerdas. ¿Sabes lo que a mí me encanta? Él dice, alarga tus cuerdas. Dice, extiende la cortina de tu habitación o de tu tienda. ¿Sabes lo que a mí me da gracia? Que el Señor no te dice cuánto. El Señor te da la medida, la fe, y tú tienes que dar la medida. Hubo una viuda, podemos leer en Segunda de Reyes, capítulo 4, una viuda que vino al profeta. Le dijo, tu siervo, mi esposo ha morido, y ahora han venido para llevarse y tomar a mis hijos, el agredor. Y Eliseo le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Declárame, dime, ¿qué tienes en casa? Ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. O, como dice en hebreo, una vasija de unción. Y oye lo que dice el profeta. Ve y pide para ti. ¿Has oído, querido oyente? Es tiempo que pides para ti. Es tiempo que pides para ti. Porque si te va a ti bien, le va bien a tu familia y a tu entorno.
Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, pero oye, no pocas. Dice, entra luego, ciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas. Y cuando una está llena, ponla aparte. Y la Biblia dice que esa mujer se prestó muchas vasijas, pero en un momento ya todas las vasijas estaban llenas. Y dice la Biblia que cesó el aceite. ¿Sabes qué? Mientras tú tengas vasijas, mientras tú tengas un vacío, mientras tú tengas un problemón, Dios tiene una solución. ¿Y sabes lo que a mí me da gracia? Que gente no se puede imaginar esto. Probablemente tú dices, yo soy ateo o yo soy agnóstico, yo no me puedo imaginar esto. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No problem. Tranquilo. Pero no se puede imaginar, querido oyente, lo que es posible cuando una persona de verdad vive con Jesucristo. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Él murió por nuestros pecados. Él resucitó el tercer día. Él vive. Él se fue al cielo. Y cuando se fue al cielo, vino el Espíritu Santo a la tierra. Él es el Espíritu de fe, como dice en la carta de los Corintios. Querido oyente, mire, le prometo una cosa, que si usted le pide al Señor ayuda, Él le va a ayudar. Porque Jesucristo dijo en Lucas 11, versículo 10, porque todo el que pide, recibe. Probablemente usted dice, sí, pero yo no voy a ninguna iglesia, yo no he leído la Biblia, yo no. Todo el que pide, recibe. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno y Él quiere bendecir a todo ser humano. Yo no digo que todo ser humano va a ser salvo. No. Para eso tienes que recibir a Jesucristo como Salvador. Pero de todo corazón, por la gracia de Dios, le quiero decir una cosa. Sea usted musulmán, agnóstico, ateo o cualquier otra religión, y quiero decir de todo corazón que Jesucristo le ama, que le aprecia. Y si usted necesita ayuda, pídeselo a Jesucristo y Él le va a ayudar. Y si usted cree de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces será salvo. Recibirá el perdón de los pecados. Porque solo hay un camino hacia el Padre. Y al final de ese camino, solo hay una puerta, que es Jesucristo. Solo en Jesucristo encontramos paz con Dios. La fe tiene un poder tremendo. Déjame repetirlo porque es tan importante. No estoy hablando de la fe en una virgen, en una religión. La fe católica, evangélica, presbiteriana. No. Queridos, todo eso la Biblia no lo conoce. La Biblia en ningún lado habla de tener fe en santos.
de tener fe en la Virgen, en ningún sitio. Pero sí nos dice que si confiamos en Jesucristo, seremos salvos, nosotros y toda nuestra familia. La fe tiene un poder impresionante. Y sabes una cosa, querido oyente, cuando tú sabes que tienes fe, tú sabes cuando tienes fe, cuando tienes paz. La paz es la señal que tienes fe. La paz. Por eso, querido oyente, nada es imposible. Al que cree, nada es imposible. Yo no sé en qué momento, en qué lugar, en qué situación, qué problema, en qué circunstancia de la vida está. La vida es complicada, es verdad. La vida, incluso algunas veces, muy dura, es verdad. Pero, querido oyente, le digo de todo corazón, si usted le pide a Jesucristo que Él le ayude, le prometo que Él le va a ayudar. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios, creador del micro, del macrocosmos, del cielo y la tierra, y el Padre eterno, Adonai Elohim, envió a su Hijo Jesucristo para que Jesucristo, Él nos perdone, nos salve y nos acerque a Dios el Padre. Y ahora, querido oyente, si tú confías en el Señor, no existe ninguna super fe. No. Tener fe es lo más fácil de esta tierra. La fe no es complicada. La fe es la confianza en Jesucristo. Déjame terminar porque tengo algo en mi corazón que ahora después voy a hacer una cosa. Voy a orar con toda persona que de verdad dice: pastor, mire, tengo un gran problemón. Y vamos a orar y yo te voy a ayudar. No temas, yo te ayudo. En la fe que Dios me ha dado, la que vivo con Él, la voy a invertir en ti. Y quiero ayudarte para que el Señor haga ese milagro, ese cambio, esa señal, esa salud, esa sanidad, esa restauración en tu vida. Pero antes de todo, ladies and gentlemen, os pido por favor que me deis un momento de atención, porque hay una lección de fe en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, que es impresionante. Un hombre vino a Jesucristo, le pidió: Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo, tener la vida eterna? Como este hombre le habló como judío, Jesucristo le contó esto como judío. Luego Jesucristo le dijo: mira, una cosa te falta, déjalo todo y ven conmigo. Este hombre no quiso. Entonces dijo Jesucristo: qué difícil es que los que confían en las riquezas entren en el reino de Dios. Jesucristo no dijo qué difícil es lo que tienen riquezas. No. Jesucristo dijo qué difícil es lo que confían en las riquezas.
¿Sabes? Esa palabra confiar es tener fe en las riquezas. Y Pedro se asustó. Y dijo, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y ahora oíd esto, querido oyente. Marcos 10:27. Jesucristo, mirándolos, dijo, y estoy leyendo la Biblia, la Reina Valera del 60, y dice, para los hombres es imposible, mas para Dios, no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Ok. Como vosotros sabéis, el Nuevo Testamento está escrito en griego, en un dialecto koiné. Y cuando dice en español para, en griego, por casualidad, dice la misma palabra pero con otro significado. En griego dice parra. De ahí viene la palabra paralelo. Paragliding. Y parra, en griego parra, significa cerca, paralelo. Y si quieres puedes traducir este versículo así. Cerca de los hombres no es posible, pero cerca de Dios todo es posible. ¿Querés saber una cosa, querido oyente? Acércale tu problema al Señor. Acércale esa situación, acércalas. ¿Cómo? Con oración. ¿Sabías que en hebreo hay un término que es impresionante? Que se llama, para la oración, se llama entrar en Dios. En su presencia, entrar en Dios. ¿Tú sabes el poder que tiene eso? Cuando una persona, por la gracia de Jesucristo, tiene comunión con Dios el Padre, en la intimidad. Querido, nada es imposible. La fe tiene poder. La fe tiene obras. Querido, no tires la toalla. No la tires. Come on, no la tires. Las cosas pueden cambiar todavía. Tranquila. Tranquilo. Tranquilo. Las cosas pueden cambiar. Porque la gracia de Jesucristo es eterna y el Señor no ha retirado su gracia de ti. Todavía todo puede cambiar. No temas. Todavía todo puede cambiar. Algunos dirán, pastor, pero usted no se puede imaginar, ya todo está destruido. ¿Así? Lázaro estaba muerto y resucitó. Querido oyente, ¿quién sabe lo que puede resucitar en tu vida? La fe, es impresionante la fe, el poder que tiene. La fe es pura energía de Dios para cambiar las cosas. A mí me encantaría enviarte este mensaje sobre la fe. Enviarte esta enseñanza sobre la fe, la naturaleza de la fe.